nos dio mucho gusto que en octubre del 2017 se celebrara aquí en el colegio un seminario con presentación de resultados de investigación con investigadores de diferentes generaciones en torno al tema de migración internacional y basados en los resultados del proyecto de migración mexicana que justamente cumple 30 años. Y bueno, pues Doug Massey y Jorge Durán como fundadores del proyecto han dejado un legado muy amplio por varias razones, por la formación de generaciones de estudiosos de la migración internacional que han utilizado el proyecto y que más allá de los datos que se han generado, también creo que hay una metodología y una forma de estudiar la migración que se vincula con la propuesta que ellos iniciaron hace 30 años. En mi caso en particular, yo conocí el proyecto siendo estudiante de doctorado en Brown. Me sorprendió la cantidad de publicaciones y la cantidad de investigadores mexicanos, estadounidenses y latinoamericanos que estaban vinculados con el proyecto o que habían estado vinculados en algún momento y que habían producido pues, una gran parte de la información que nos sirve para decir lo que ha pasado con la migración mexicana en los últimos 30 años. Y creo que estos 30 años nos sirven también como espacio para revisar el legado, que ya mencionaba yo que por una parte es el legado en términos de las generaciones que se han formado. En mi caso, yo digo que yo soy tercera generación. Doug Massey, que formó a David Lindstrom, que fue mi asesor, y yo me formé con David Lindstrom, y a la vez hay estudiantes míos que se han formado dentro de esta misma tradición, y creo que ahí hay un legado muy importante que tiene que ver con toda esta parte más humana, pero también hay un legado en la forma en la que se estudia la migración internacional. Yo aprendí a través del proyecto de migración mexicana a pensarla más que algo transversal, como algo que pasa en el tiempo y que se vincula con procesos históricos, porque también se vincula con la vida de las personas. Esta perspectiva longitudinal, el poder ver los procesos vinculados con la etapa de la vida en la que suceden, el poderlo verlo relacionado con lo que está pasando entre todos los miembros del hogar, el poder ver la migración internacional no como algo aislado, sino que está vinculado con procesos en la comunidad, desde la construcción de caminos, la llegada de bancos, las escuelas, pero que también está vinculado con lo que pasa en la vida de las personas, que está vinculado con cómo se casan, tienen hijos, cuándo dejan los hijos el hogar. Entonces yo creo que ahí hay un gran componente en pensar la migración de esa forma y que también nos ha permitido entender en estos 30 años cuáles han sido los cambios que han sido cambios acelerados en el proceso de la migración mexicana hacia Estados Unidos. Además de que el seminario taller que se llevó a cabo para celebrar estos 30 años del proyecto de migración mexicana nos sirve como un corte de caja, como un espacio para reunir una serie de publicaciones de las cuales saldrá un volumen editado este año. También nos ha servido como un espacio para reflexionar sobre qué sigue, ¿no? Después de 30 años trabajando sobre una misma metodología, con esta particularidad de la combinación de la etnoencuesta, con un análisis estadístico que te permite ver datos transversales y longitudinales, pues ahora, ¿cuáles son los retos que enfrenta el proyecto y cómo lo vemos hacia futuro? En primer lugar, creo que se enriquece mucho de una alianza entre la Universidad de Princeton, liderada por Doug Massey, con la UDG y Jorge Durán, con la participación de David Lindstrom y la Universidad de Brown, y ahora también con la participación del Colegio de México más activamente en el proyecto. Y cuando uno piensa hacia el futuro hay dos cosas. La migración mexicana hacia Estados Unidos sigue renovándose y sigue reproduciendo y adquiriendo un cariz nuevo, incorpora a los procesos que tienen más de 100 años de duración, incorpora nuevos aspectos que hace necesario que se renueve la agenda de investigación y que hace necesario que las formas de recolección de información como las que ha tenido el proyecto de migración mexicana también consideren todos estos nuevos elementos. Creo que uno de los retos que tendrá el proyecto hacia el futuro será, por un lado, mantener esta continuidad que nos permite tener este recuento y hacer esta comparación entre el pasado y lo que va sucediendo hacia adelante, pero también poder incorporar las nuevas temáticas que cuando se diseñó el proyecto no estaban tan presentes. Por ejemplo, el tema de la vinculación entre migración y violencia, pues hace 30 años no era algo que estuviera vinculado con la agenda de investigación y sin embargo ahora es imposible hablar de la movilidad de los mexicanos, interna o internacional, sin pensar que está vinculada
con el tema de seguridad, con la violencia, con lo que está pasando en términos de las familias que viven desde robos y secuestros hasta persecuciones y desapariciones, como sucede en varios estados de la República. El proyecto tendrá que incorporar más, y eso es algo en lo que estamos trabajando, el tema de violencia, y además esta vinculación no solo de observar migración interna, internacional, sino de justamente poder vincular migración interna con migración internacional, que es algo que ya tiene el proyecto, pero que ahora también adquiere un nuevo cariz. Y como eso hay otros temas, por ejemplo, hace 30 años, a pesar de que la migración siempre ha tenido este componente de retorno, no teníamos tan presente este nuevo retorno o nueva llegada de jóvenes y niños que vivieron o nacieron en Estados Unidos o vivieron y tuvieron la mayor parte de su experiencia escolar en Estados Unidos y ahora vienen a México y es un país que no conocen, en un idioma que no es en el que han estudiado y que enfrentan varios retos de integración. También en el proyecto estamos considerando incorporar mucho más esta parte de la dimensión educativa y de captar estos nuevos flujos que sí están, pero poder analizarlos con mayor detalle de la población menor que tiene una movilidad que otra vez no tenía hace 30 años. Y bueno, pues como esos temas uno lo que va aprendiendo cuando hace estudios de migración es que siempre van surgiendo nuevos elementos en la agenda, y ese será uno de los principales retos que tendremos que ir enfrentando en esta coalición del grupo de trabajo y por supuesto con la participación también de los jóvenes investigadores que se van incorporando desde diferentes instituciones en México y en Estados Unidos. Y cerraría diciendo que creo que es uno de los aprendizajes en mi carrera profesional como profesora y como investigadora es justamente la parte humana del proyecto y la parte de establecer vínculos, de generar una gran familia que está vinculada con el proyecto de migración mexicana, y pues ahí hay también tanto Doug como Jorge han sentado una vara muy alta para los que sigamos después con la labor que ellos emprendieron en estos primeros 30 años.